Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero súper bien, espero que estén pasando un buen día, una buena tarde o una buena noche, desde donde sea que me miren. Acá Nicolás Sánchez Izame, autor y emprendedor, ayudándote a administrar tu tiempo y ser la mejor versión de vos mismo. Bienvenido a mi canal, te invito a suscribirte. En este canal hablamos sobre productividad y desarrollo personal. Y el día de hoy te traigo un video bien interesante en el que te voy a develar el secreto para hacer más con menos. ¿Cuál será ese secreto para hacer más con menos? ¿Quién no quisiera hacer más con menos? ¿Sí? Y sé que este video o este título, medio clivaitero, puede llamar la atención de gente un poco vaga, que no es la gente que yo quiero atraer a mi canal, pero tenés que entender que a veces que con los títulos uno tiene que llamar la atención y luego sí contarte la verdad, ¿sí? Que no hay nada tan sencillo como hacer más con menos. Pero de lo que te quiero hablar en este video es del principio 80-20 o principio de Pareto, ¿sí? ¿De dónde sale este principio? ¿Por qué se llama principio 80-20 o principio de Pareto? Bueno, porque quien lo ideó, quien lo originó fue Wilfredo Pareto, que fue un economista italiano, economista, sociólogo del siglo XX, que se percató de algo muy particular que pasaba en su país natal. ¿Qué sucedía? Él se dio cuenta que aproximadamente el 80% de las tierras de Italia le pertenecían tan solo a un 20% de personas, ¿sí? A un 20% de la población. En tanto que el otro 20% de tierras le pertenecía a un 80% de la población. Es decir, que una minoría tenía gran parte de las tierras de Italia y una mayoría de personas tenía tan solo una minúscula parte de ese país, ¿sí? Por eso se llama principio 80-20, ¿sí? O, insisto, principio de Pareto. Pareto después siguió investigando porque era economista y también se dio cuenta que este principio se plasmaba en otras facetas de la vida, como por ejemplo, ahora que me viene a la mente, Jordan Peterson, un autor muy conocido, dice que del total de música que se toca, música clásica hoy, pertenece tan solo a 4 autores clásicos que son Bach, Tchaikovsky, Mozart y alguno más que me estoy olvidando, ¿sí? Pero siempre es una minoría para una mayoría. ¿Ok? Lo mismo con el tema de la riqueza. Se sabe que el 1% o menos de personas más ricas tienen la misma riqueza que todo el otro 99% juntos. ¿Sí? Por eso también se le llama principio de desigualdad. Y hasta Jesús, si no lo crees, hablaba de ello en la parábola más famosa de la Biblia, que es la parábola de los 3 talentos, que bueno, la puedes buscar en la Biblia o en internet, pero viene a decir básicamente que al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, incluso lo poco que tiene, le será quitado. Es exactamente lo mismo. Al que tiene más le damos más, y al que tiene menos se lo quitamos, ¿sí? Ahora vos dirás, qué injusto que es este principio. Bueno, yo no tengo la culpa que sea injusto. Así que no te enojes con el mensajero, enojate, bueno, si te querés enojar con el mensaje, pero más que enojarte, yo te diría que lo aproveches. Y en este video te voy a explicar cómo podés aprovechar este principio a tu favor en vez de andar quejándote como lo hace una buena víctima, cosa que no quiero en este canal, ¿sí? Y sé que vos no sos una víctima, por eso estás mirando esto, porque querés aprender cómo hacer más con menos, querés hacer más, tenés la intención. Así que eso te voy a mostrar hoy. Bueno, ya te comenté entonces del principio 80-20. Ahora, vamos a hablar en términos básicos, prácticos, como a mí me gusta, el punto. ¿Cómo aplicamos esto en el día a día, en el trabajo? Supongamos que estás trabajando en 5 proyectos, que ya es una barbaridad, ya te lo digo. Pero supongamos, vamos a hacer números redondos y sencillos para que podamos entender. Supongamos que estás trabajando en 5 proyectos y le dedicas 10 horas diarias, ¿sí? Insisto, para poner números redondos. La lógica te diría que estás dedicando 2 horas a cada proyecto, porque tenés 5 por 2 son 10 horas.
Pero déjame decirte que no es así. ¿Por qué? Porque primero, estás dividiendo tu atención en muchos proyectos. 5 son muchos. ¿Sí? Eso en primera instancia. Segundo, existe algo que se denomina el cambio de contexto. ¿Qué es esto? Si vos estás trabajando en tu proyecto 1, terminás esas 2 horas y pasás al proyecto 2, tu enfoque, la atención no es inmediata, sino que necesitas un cierto periodo de tiempo para poder adaptarte y otra vez entrar en lo que se denomina entrar en flow, ¿sí? Fluir con ese segundo proyecto. Eso en segunda instancia, el cambio de contexto que te va a llevar tiempo, que puede llevar incluso hasta 20 minutos. ¿Sí? Ahora, otra cosa más, como tenés dividida la atención, cuando estés trabajando, hay una mosca que está dando vuelta. Cuando estés trabajando en tu proyecto 2, como tenés en tu mente 5 proyectos, no vas a poder estar concentrado. Y mientras estés haciendo el 2, vas a estar pensando que tenés que terminar el 3 y en que te falta el 5, y así vas a seguir y seguir y seguir, y no vas a terminar nada. Y cuando te juntes con tus amigos o tu amiga, le vas a decir que estás súper ocupada o ocupado, trabajando un montón, pero no estás teniendo los resultados. ¿Por qué? Porque no estás aplicando este principio del 80-20. ¿Sí? Si estás en esa situación de 5 proyectos, 10 horas diarias, ¿cómo aplicarías el principio de Pareto? Bueno, la gente vaga diría lo siguiente: me enfoco solo en uno y le dedico tan solo 2 horas, y las otras 8 me dedico a vaguear. ¿Sí? Por eso te decía que este título puede atraer a gente vaga. Esa no es la forma correcta de utilizar el principio 80-20. ¿Qué haría una persona que quiere producir más con menos? Haría lo siguiente. Diría, pondría sobre el papel, sobre la mesa, tengo 5 proyectos. Lo primero que hay que hacer es definir cuál es el más importante. ¿Cómo definimos cuál es el más importante? Por la consecuencia. ¿Sí? El que te genere mejores resultados es el más importante. Ese es el más importante. Y eso lo tenés que definir vos, no hay una receta. ¿Sí? Tenés que proyectarte a futuro con el proyecto terminado, cuál de esos 5 sería el más importante. ¿Sí? Generalmente es el más difícil, no es el más fácil. Entonces, una vez que tenés de esos 5 proyectos seleccionado uno, el más importante, le dedicas las 10 horas que antes le dedicabas a los 5 a ese solo proyecto. Como te vas a enfocar en una sola cosa, vas a tener el 100% de tu atención en ese proyecto, y te aseguro que lo vas a terminar mucho más rápido y mejor. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con los otros 4 proyectos? Bueno, seguramente de esos 4 haya alguno que otro, 1, 2 o 3, que directamente no sirvan y te des cuenta que no son importantes. Ahora, si por el contrario los 4 restantes sí son importantes, una vez que termines con uno, haces lo mismo. De esos 4 determinas cuál es el más importante, es decir, el que tenga mejores consecuencias, el que te genere mejores resultados, y dedicas toda tu atención a terminarlo. Y una vez que lo termines, recién ahí pasas al otro. Esa es la manera correcta de aprovechar este principio 80-20. Porque ¿qué pasa si sos testarudo y me decís, no, Nicolás, yo no voy a hacer esto, no me parece que estás equivocado, insisto, sos dueño de pensar como quieras, pero supongamos que seguís con los 5 proyectos. ¿Qué va a pasar? Que al cabo de unos meses tengas 5 proyectos inconclusos, ni uno solo terminado. Ahora, si haces lo que yo te digo, que no es porque yo lo diga, sino porque es un principio, el principio lo dice, no yo. No te enojes con el mensajero, enojate con el mensaje, o aprovecharlo a tu favor. Si haces esto del principio 80-20, en 1 o 2 meses probablemente tengas 1, 2 o incluso 3 proyectos terminados. Así que, ¿qué preferís? ¿Tener 5 proyectos inconclusos o 1, 2 o 3 proyectos terminados? Se responde solo. ¿Sí? Pero lo que quiero dejar en claro es que
No se trata de vaguear, ¿sí? Si antes tenía 5, ahora tengo 1, entonces le dedico 2 horitas. Porque estamos en la misma. Si antes supuestamente le dedicabas 2 horas a cada uno, ahora le dedicas 2 horas a uno, es lo mismo, ¿sí? No. De última, si no querés dedicarle 10, le dedicas 8 y las otras 2 sí podés tomártela como ocio, como un premio. Eso es otra cosa. Pero insisto, enfocás toda tu atención en un solo proyecto y una vez que lo terminás, pasás al siguiente y volvés a repetir el mismo proceso. Y te aseguro que en el mediano o largo plazo vas a ser hiperproductivo. Hiperproductivo. En comparación con la persona que quiere hacer 5 proyectos a la vez, que no va a llegar por esto, el famoso dicho, quien mucho abarca poco aprieta. Es exactamente esto que te estoy diciendo. Así que esto mismo podés aplicar en cualquier área de tu vida, ¿sí? Si estás entrenando, dedícate a una sola cosa en particular, no hagas 25 deportes porque no vas a hacer ninguno bien, ¿sí? Y así con todo, insisto, son principios. Utilizarlos en tu favor, ya te he dicho cómo puedes hacerlo y después me dejas un comentario con los resultados, ¿ok? Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero haberte ayudado, espero que lo apliques y vas a ver cómo tus resultados van a un siguiente nivel. Nos vemos en el próximo. Chao.